Bienvenidos nuevamente a la presentación de libros en el marco del Congreso Nacional de Historia Bicentenario. Continuando con esta jornada, me complace presentar el libro Historia de la Universidad San Marcos, tomo 2, de las reformas borbónicas a la construcción de la República 1770-1860, cuyos editores son la doctora Marielis Escalante Adanilla y el licenciado Marcos Ernesto Garfias Dávila, por lo que invito al uso de la palabra al doctor Manuel Burga Díaz. El doctor Burga Díaz es historiador, bachiller y licenciado en Educación 1967 y bachiller en Letras Historia del año 1969 en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Doctor en Historia por la Université de París I La Sorbonne en 1973, con un postdoctorado en la EHESS de París 1981 a 1982 con Jacques Legoff. Ha publicado 13 libros de historia y numerosos artículos sobre temas de historia económica, política y social, de la educación y de las mentalidades. Su último libro, con Carlos Paredes Hernández, es Hijos de Inmigrantes, el estudiante sanmarquino de historia 2019. Ex rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Palmas magisteriales en grado de Amauta 2014, profesor emérito de nuestra universidad en el Universidad Nacional Mayor de San Marcos 1918, actualmente director del lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión social LUM. Adelante con sus palabras, doctor Manuel Burga Díaz. Puede encender su micrófono. Puede encender su micrófono, doctor Manuel Burga, por favor. Adelante. Buenas tardes a todas y todos. Disculpen por esta breve interrupción. Quisiera agradecer a Marcel Velázquez y a Marcos Garfias por esta invitación y por esta idea tan interesante de publicar una historia de la Universidad de San Marcos en 5 volúmenes. Y está muy bien que hayan empezado casi por el centro, ¿no? Han empezado por fines del siglo XVIII y las primeras 6 décadas del siglo XIX. Este volumen en particular, que ha sido editado, reunido por Marcos Garfias y María Elise Escalante, tiene este título que ya se leyó, ¿no? De las reformas borbónicas a la construcción de la República, 1770-1860. Casi un siglo. Las reformas borbónicas fue una de las grandes transformaciones que sufrió el Perú en la época del rey Carlos III. Grandes transformaciones que conmovieron al país, ¿no? Que conmovieron. Y ahí empiezan un poco las paradojas y los misterios de nuestra historia, ¿no? La fuerza de fondo de las reformas borbónicas fue las nuevas luces de la Ilustración francesa, fundamentalmente. Y los Borbones eran una dinastía real de origen francés. Y la segunda parte de la construcción de la República, que es el gran tema del siglo XIX y que aquí es abordado en un periodo clave que es los años 50, que empieza con una reforma y termina con otra reforma. Pero bien, el libro tiene 4 partes. No tengo mucho tiempo, voy a controlar el tiempo también para no pasarme. El libro tiene 4 partes. Eh, en este caso, los editores han preferido no las 3 partes europeas, ¿no? De la Trinidad Europea, sino 4 partes, ¿ah? Que están vinculadas con las 4 partes, los 4 suyos del imperio del Tahuantinsuyo. Pero bien, esta tiene una primera parte que es San Marco y el convictorio de San Carlos, que es las décadas finales del siglo XVIII,
y la parte del siglo XIX que lo hace Marcos Garfias. Es todo un periodo bien importante. A mí me ha sorprendido la manera como los detalles de Fernando Valle Rondón, que es el que trabaja teología, filosofía y derecho en el Perú del siglo XVIII, y donde trata de vincular ambas instituciones, San Marcos y el Colegio de San Carlos. Es una historia muy larga, no puedo detenerme en cada uno de los artículos, pero 1771 es la creación del Colegio de San Carlos y también un intento de reforma importante en la Universidad de San Marcos, dirigido por José Baquijano y Carrillo. Pero unos años antes, 1767, fue la expulsión de los jesuitas. Es un gran tema. ¿Por qué fueron expulsados los jesuitas? Yo hice mi tesis de bachiller, la tesis más grande que hice, que tenía unas 600 páginas porque era realmente un listado de libros, y me sorprendió mucho, y desde ese momento hice mi tesis de bachiller en letras historia sobre los jesuitas, la expulsión, la biblioteca, 9 bibliotecas en el momento de la expulsión. Pero antes había hecho otra tesis sobre los jesuitas también, los jesuitas de la Ilustración, para mi título de profesor de educación secundaria. Es decir, que hoy tengo una relación muy estrecha con los jesuitas. Además, terminé trabajando como vicerrector en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, o sea que sé el terreno que estoy pisando cuando se habla de 1767, 1771 y 1787, vinculadas a esta situación de la historia de las instituciones. Hay muchas cosas que debería decir de Fernando Valle Rondón, pero no hay tiempo. Luego el Convictorio de San Carlos y las reformas educativas de Toribio Rodríguez de Mendoza. Hay que tener cuidado, ¿ah? El Convictorio de San Carlos empieza en 1771 y el colegio y va adquiriendo bastante notoriedad, porque es una apuesta de la reforma borbónica y de Carlos III y de la Ilustración. Yo quisiera que en esta conversación nos pongamos a pensar, y también yo dialogo con Marcel y dialogo con Marcos sobre la sucesión larga de la historia de la universidad dentro de la historia de la educación en el Perú, desde la colonia hasta la actualidad, y dentro de la historia institucional de la educación en el Perú, a través de estos tres niveles, ¿no? Primaria, secundaria y superior. Yo me quiero hacer una serie de preguntas, pero no puedo en este momento. Hay tres preguntas que se hace Carlos Guaraja Acuña en el inicio de su texto y que trata de responder. Y dice, el Comité de San Carlos tenía una intencionalidad y una perspectiva antimonarquista. Yo no sabría cómo responder, ¿ah? No sabría cómo responder porque las actitudes visibles estaban acompañadas de actitudes invisibles, y las formaciones formales, la educación formal estaba acompañada de una educación informal que se adquiría. No era permitido hablar de la independencia y hablar de los movimientos autonomistas, pero sí era permitido hablar en el sentido de Montesquieu. Y hay mucho de Montesquieu en lo que está permitido, pero no estaba permitido Rousseau. Bueno, no quiero confundir Marcel con mis galicismos, pero es importante tener eso como marco general. Pero el tercer ensayo que está en la primera parte es el de Marcos Garfias Dávila. ¿Qué les puedo decir con sinceridad? Que Marcos ha trabajado ahí
de la mano un poco con Alex Loaiza para evaluar esta generación de los liberales, ¿no? Los liberales que hicieron este reglamento de instrucción pública de 1850 y después el otro famoso reglamento de instrucción pública de 1855. Reglamento que se va aplicando poco a poco y que llega a su momento cúspide en 1861 con, el rectorado de Aurelio Pasoldán. Este periodo, esta década que estudia Marcos es una década bastante importante y que lo habíamos dejado un poco de lado, Marcos, ¿eh? Un poco de lado en el sentido de priorizar este gran reglamento de instrucción pública de marzo de 1876 de la época de Manuel Pardo, que Marcelo ha estudiado, ¿no? Con Cristóbal Aljobín. Pero estos dos reglamentos son fundacionales de lo que viene después. Y lo fundacional está ¿en qué? En las ideas liberales, en Castilla, en la apertura de Castilla, para que los liberales puedan opinar, en la apertura del caudillo militar para que los liberales, que son los académicos, propongan sus ideas y propongan sus puntos de vista para organizar la formación educativa en los 3 niveles que comienza a pensarse. Además, desde lo público, desde el Estado, como responsabilidad del Estado, y entendida la educación como educación pública, por más que había mucho de privado. Y esto es lo importante, digamos. Cualquiera puede educar también desde como se hizo en la colonia de los colegios mayores, pero educar en el sentido de una formación ciudadana pública. Bueno, bien, Marcos, no puedo decir más de lo que tú has indicado ahí, porque es realmente para leerlo. En toda la primera parte nos muestra esta historia de la universidad que se entrelaza con otras instituciones. Yo me pregunto, en esta primera parte, el actor central, en el sentido de los historiadores que hablamos de actor, y podríamos decir el agente central, en el sentido de lo que los estudios culturales dicen de agencia, de agente, ¿en realidad es San Marcos? Me pregunto y dejo la pregunta ahí. En la segunda parte hay dedicada, le dieron la palabra a los de ciencias y se centra fundamentalmente en San Fernando, estudios y prácticas de la medicina peruana. En San Fernando, que como ustedes saben, se fundó en 1808 por una iniciativa fundamentalmente de Fernando de Abascal, secundada por Hipólito Unanue y autorizada por el gobierno de Fernando VII. Es decir, todos los Fernandos coincidieron en esta creación. Y ahora, lo que me llama la atención aquí, en esta segunda parte que se dedica a las ciencias, es este trabajo conjunto de Juan Manuel Morales Cama y su hermano Marco Antonio Morales Cama. Juan Manuel, como ustedes saben, sanmarquino, es de historia, y Marco Antonio es médico, cirujano de San Fernando. Y se han juntado para escribir esto, que tiene un título bastante grande, porque quieren hablar de los cirujanos del Colegio San Fernando y de la modernización de la medicina. Pero ellos hablan de... me ha llamado la atención, entonces, discúlpenme que tome unos minutitos, pero no tengo mucho tiempo. Me ha llamado la atención que hablen del Colegio de Medicina y de la medicina entre 1750 y 1812, digamos, o 20, que llegan hasta el 20. Hablen del colegio de San Fernando y dicen que están hablando de San Marcos. ¿Es correcto eso, Marcelo? El Colegio de Medicina nació fuera de San Marcos. Y no les voy a decir por qué. Pero, digamos,
Me ha parecido sumamente interesante al margen de las instituciones ver cómo los hermanos Morales Cama tratan el tema de la medicina y tratan el tema de la cirugía, tratan la presencia del cirujano, la presencia del que cura cuerpos, la presencia de cómo el tema de la ilustración y de la razón interviene en el bienestar de las personas a través de la curación de los cuerpos. Pero además, eh, ellos hacen algo que me parece bastante interesante cuando se acercan a temas más concretos. Eh, y los temas más concretos son, por ejemplo, la creación del Colegio de Medicina en 1808 y llegan hasta el 15, el Cementerio General, presbítero maestro, Matías Maestro, y las vacunas, la introducción de las vacunas, y en particular de la vacuna de la viruela. Miren, esos tres temas son enormes, ¿no? El tema de desprender, de crear un colegio de medicina donde prime la investigación científica, donde el razonamiento científico y a partir de la creación del centro anatómico es fundamental. Bueno, les digo, tengo muchos deseos de que esa línea de investigación se pueda profundizar y se pueda prolongar, porque tiene que ver con el conjunto. Que los cuerpos de los difuntos no se entierren en la iglesia, sino se entierren en un lugar especial. Fuera de las murallas de Lima, fue un acto de higiene importantísimo que viene como consecuencia de la racionalidad que comienza a impartirse por todas partes. No puedo tampoco detenerme en eso, sino decir a los lectores que eso es muy original. Y luego el estudio de nuestro amigo Eduardo Zárate Cárdenas, que es los estudios médicos en el tránsito de la colonia a la república, que también el tránsito es largo, ustedes saben. 1808 se crea el Colegio San Fernando, que después se llama Colegio Independencia, y que finalmente a partir de 1856 recién se incorpora a la Universidad de San Marcos y se abre como una de las facultades como consecuencia de ese reglamento que estudia Marcos Garfias. Bueno, tienen que leerlo mejor para que ustedes vean todo lo importante que es. Estoy mirando el reloj y no tengo mucho tiempo, pero digo, este señor Francisco Javier Campos y Fernández ha trabajado a Fray Diego Cisneros, lo confieso, no lo trabajé yo, he debido trabajarlo para mi tesis de bachiller, pero yo era un jovencito que no tenía mucho acceso a bibliografías muy especializadas. Pero este señor de la Orden de San Jerónimo era increíblemente uno de los grandes bibliotecarios ilustrados. La biblioteca más grande de este momento era la Biblioteca de San Pablo. Estoy en el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, quería ir al artículo de María Elisa Escalante, que me parece interesante. Solamente quiero decir de nuevo que cómo es que relaciona José Baquijano y Carrillo con San Marcos. Cómo él fue profesor hasta el año, yo diría incluso entre 1781, en que pronuncia su elogio a Jauregui, y 1783, en que no es elegido como rector de San Marcos, ¿no? Él, felizmente que ahora no hay esa costumbre, ¿no? Que a los que no son elegidos se van de la universidad. Pero él no fue elegido el 83 porque él encarnaba la ilustración, encarnaba el liberalismo, encarnaba las nuevas ideas. Y se fue al colegio, al convictorio de San Carlos, con todas sus ideas y con todos sus huestes. Entonces, María Elise analiza el discurso del 88 y un artículo de 1791, pero digamos, ¿cómo es que articulamos a José Baquijano y Carrillo con San Marcos? Por favor, me vas a explicar, Marcel y Marcos, ¿ah?
Es como decir, a ver, en 1931 compitió para ser rector de San Marcos José Antonio Encinas, que ganó por el voto de los estudiantes, y Víctor Andrés Belaúnde perdió y se fue después a la Católica. Víctor Andrés Belaúnde forma parte de la historia de la Católica más que de la historia de San Marcos, ¿no es cierto? Bueno, me hago la última pregunta que puede servir para toda la colección. La colección dice, es un punto de vista objetivo, no agiográfico, crítico de la institución. Entonces, preguntémonos por estas cosas que dejó planteadas, ¿no? ¿Cómo podemos mejor situar a San Marcos dentro de la historia de la educación en general, ¿no? Porque aquí parecería que todo gira alrededor de la institución, que era San Marcos hasta la independencia, hasta 1821, tenía el nombre de Real Universidad, porque era real porque era dirigida por el virrey. Y en 1821 perdió lo de real. En 1876 dejó de ser pontificia cuando pasó a ser nacional, cuando pasó a ser mayor de San Marcos. Bueno, hay una historia muy rica, yo creo que en los 5 volúmenes, ¿no? Marcel y Marcos lo van a resolver. Y entonces, si no lo resuelven, y para ayudarles a que lo resuelvan, me invitan a la próxima presentación del próximo volumen, ustedes dos, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Fueron las palabras del doctor Manuel Burga Díaz. Continuando con la presentación del libro Historia de la Universidad de San Marcos, tomo 2 de las reformas borbónicas a la construcción de la República 1770-1860, es momento de invitar al doctor Marcel Velázquez Castro. El doctor Velázquez es doctor en literatura latinoamericana por la Universidad Andina Simón Bolívar en Quito, bachiller en Derecho y diplomado en estudios de género por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Licenciado y magíster en literatura por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde cursó además el doctorado en historia. Enseña en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Decana de América. Actualmente se desempeña como director general de Bibliotecas y Publicaciones de la Universidad San Marcos. Entre sus libros destacan Hijos de la Peste, una historia de las epidemias en el Perú en el año 2020, La mirada de los gallinazos, Cuerpo, Fiesta y Mercancía en el Imaginario sobre Lima, 1640-1895, publicado en el año 2013, y Las máscaras de la representación, El sujeto esclavista y las rutas del racismo en el Perú, de 1775 a 1895, publicado en el año 2005. Bien, sin más preámbulos, le damos el uso de la palabra al doctor Velázquez Castro. Gracias, Fernando. Gracias, en primer lugar, a Manuel Burga por sus agudos y filosos comentarios. Me parece importante entrar al debate sobre estas conexiones entre San Marcos y otras instituciones educativas que, si bien es cierto, tuvieron orígenes propios, rumbos distintos. En este periodo San Marcos no representa, sin duda, y eso creo que se dice en la introducción, el lado más moderno y los vientos, digamos, ilustrados, como se ha señalado, ¿no? Y un momento clave es justamente la derrota de Baquijano y Carrillo, que va a propiciar, digamos, que el Convictorio de San Carlos sea el espacio donde se gesten y se desarrollen una serie de iniciativas vinculadas con las ideas del reformismo borbónico, las ideas ilustradas, esta influencia francesa que mencionaba Manuel Burga, de Montesquieu, mientras que en San Marcos se queda, digamos, un grupo de profesores y de prácticas mucho más tradicionales, ¿no? Entiendo que cada artículo ha buscado, digamos, tejer relaciones con estos colegios, ¿no? Tanto el Convictorio de San Carlos como el Colegio de San Fernando, a partir de una lectura, digamos, de esas articulaciones, tensiones, por supuesto también, que es lo que ha acentuado Manuel en sus comentarios,
pero también vinculaciones que había a partir de la, digamos, de la dación de los grados, ¿no? Creo que es un debate abierto y sin duda, como bien se ha dicho, hay como un segundo renacimiento de San Marcos, digamos, en el marco del Estado Nacional ya, cuando se constituye, ¿no es cierto?, la Universidad de San Marcos con facultades y se incorpora San Fernando, que siempre además mantuvo una actitud, ¿cómo decirlo?, muy celosa de sus fueros y de sus autonomías, que lo que de alguna manera también provocó la partición de su cuerpo docente y la formación de la Universidad Cayetano en el siglo XX, ¿no? O sea que esa tensión, esa relación, digamos, conflictiva al inicio, pero que luego convergen institucionalmente en la segunda mitad del siglo XIX, pues todavía tiene frutos, digamos, en el siglo XX o consecuencias, ¿no? Creo que este proyecto que se ha gestado, digamos, un poco en circunstancias complicadas, ¿no? Por los tiempos que vivimos, ha buscado ofrecer un panorama cabal, digamos, de los esfuerzos educativos en el Virreinato del Perú y en los orígenes de la República, teniendo como eje a la universidad, pero acentuando también aquellas otros espacios en los que la universidad no tuvo un rol protagónico, ¿no? Es cierto, la historia no pone no hay artículos que pongan acento, digamos, en la perspectiva más tradicional o conservadora de los profesores de San Marcos. Podría ser un artículo, digamos, interesante, ¿no? Que es un poco las trochas que no fecundaron, que no siguieron, porque finalmente la historia de la universidad continúa, digamos, eh, eh, involucrando e incorporando las dinámicas tanto de San Carlos como de San Fernando, finalmente, ¿no? Creo que el texto de la doctora Escalante sobre Aquijano y Carrillo, porque ahí entra un poco también lo que decía Manuel Burga, ¿no? Lo que era el aspecto, digamos, administrativo, institucional, y lo que eran los sentires y los afectos, ¿no? Porque cuando uno lee el texto de Aquijano y Carrillo sobre la historia de la Universidad de San Marcos, y así se titula, Historia de la Universidad de San Marcos, uno siente que lo está escribiendo un sanmarquino, ¿no? Más allá de que él haya trabajado, no haya sido elegido rector, haya estado vinculado a San Carlos, etcétera, él entiende que todos estos esfuerzos conjuntos finalmente pueden confluir, como finalmente ocurrió a mediados del siglo XIX, ¿no? Creo que es un tema súper espinoso y tenemos nosotros desde San Marcos también reconocer que la institución no tuvo un papel protagónico, por ejemplo, en la consolidación de la independencia o en las ideas liberales y modernas en las primeras décadas del siglo XIX, ¿no? Y en eso coincido completamente con lo que ha planteado Manuel. Esto para contestar, digamos, a la parte más académica, que me parece a mí súper sabroso poder discutir esto con más detalle y con más énfasis. Simplemente quería contar que esta es una iniciativa institucional, es una iniciativa, digamos, que surge desde el claustro de San Marcos, pero que ha buscado alianza con el Instituto de Estudios Peruanos. De hecho, el libro está coeditado y por eso, digamos, trabajo con Marcos Garfias, que es un especialista en la historia de San Marcos y que ha trabajado mucho el San Marcos moderno, el San Marcos republicano, ¿no? Pienso en el ejemplo de México. Me parece que en México, por ejemplo, la Universidad Colonial aparece como no articulada a la universidad moderna, ¿no? A la universidad, a la UNAM me refiero, ¿no? Donde la UNAM republicana, digamos, aparece como una entidad otra, ¿no? Diferente, ¿no? Esa podría haber sido una opción historiográfica. Nosotros quizá hemos preferido más bien presentar todo este movimiento y todas estas instituciones educativas en sus articulaciones, pero también en sus disputas y diferencias, ¿no? Quiero remarcar simplemente para terminar que este es un proyecto interdisciplinario, que es un proyecto
que involucra, digamos, a personas, como ya se ha dicho, no solo de la medicina, de la historia, de la antropología, de la ciencia propiamente, como lo veremos en otros volúmenes. Incluso hay un artículo sobre el deporte que se va a incorporar al proceso, y creo que conforme vaya avanzando esta colección vamos a ofrecer, digamos, una mirada renovada que por supuesto no clausura el debate, sino que más bien busca promoverlo para volver a pensar estas conexiones entre San Marcos y las instituciones educativas del Perú. Entonces, con eso concluyo mi presentación. Invito a todos a buscar el libro que ya está en librerías, Historia de la Universidad de San Marcos, volumen 2, y doy paso a los editores propiamente del volumen, Marcos Garfias y María Elisa Escalante. Gracias. Muchas gracias. Fueron las palabras del doctor Marcel Velázquez Castro. Acto seguido, invitamos al uso de la palabra a la doctora María Elisa Escalante Aranilla. La doctora Escalante es profesora de la Escuela de Literatura de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Fue docente de la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos, PhD en literatura por Yale University y magíster por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha publicado un libro sobre modernismo latinoamericano y 2 libros sobre crónicas coloniales. Adelante con sus palabras, doctora Escalante Aranilla. Su micrófono, doctora Escalante. Perdón. Bueno, gracias por la invitación, ¿no? Gracias a Marcel y a Marcos Garfias bueno, por la oportunidad, ¿no? De editar este segundo volumen y también formar parte de él, ¿no? Bueno, gracias también por las observaciones del profesor Burga. No, sí, me ha parecido bastante certero, ¿no? Lo que el doctor Burga comentó, ¿no? Acerca bueno, específicamente cuál vendría a ser, ¿no? El rol, ¿no? De Baquijano y Carrillo, ¿no? En la historia de San Marcos específicamente, ¿no? Claro, bueno, solo para comentar un poco acerca de eso bueno, y luego volver al general a hablar del volumen, ¿no? No sé, siento como que Baquijano y Carrillo y San Marcos están como muy relacionados, ¿no? Hablar de Baquijano, ¿no? Es, creo que inevitablemente hablar de San Marcos, ¿no? Porque comenzando de que su obra más famosa y más influyente justo lo dice en el marco de la presentación al virrey, ¿no? En San Marcos, ¿no? Entonces, creo que Baquijano y San Marcos, hablar de Baquijano, hablar de su obra, siempre nos lleva, ¿no? Inevitablemente a San Marcos, ¿no? Esa es quizás sí se podría ver como incidido más, ¿no? En el rol específico, ¿no? De Baquijano como funcionario y Baquijano como académico, ¿no? Muy bien, pero hablemos ahora acerca del volumen, ¿no? En general, ¿no? Bueno, el volumen, ese volumen, ¿no? De la historia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos abarca desde las reformas borbónicas hasta mediados del 19, ¿no? Entonces, bueno, lo que hemos querido mostrar, ¿no? Es que, pues que la historia de San Marcos, ¿no? Está muy relacionado con la historia de las ideas en el Perú, ¿no? Entonces, hablar, ¿no? Hablar de todos los desarrollos, ¿no? Académicos, ¿no? De San Marcos, que también implica, ¿no? Explorar y profundizar un poco más en este rubro de la historia de la. Este volumen nos ofrece un detallado análisis de disciplinas y personajes universitarios de la época y también con un panorama más general acerca de las controversias intelectuales del siglo ilustrado, ¿no? Y de comienzos de la República, ¿no? Bueno, como lo dijo también el profesor, sí, o sea, efectivamente, ese volumen trata acerca de la ilustración, ¿no?
Y bueno, este siglo XVIII también está marcado, ¿no?, por un cambio de dinastía, ¿no? El poder real pasa de los Habsburgos a los Borbones, ¿no? Y comienza la influencia, ¿no?, de la civilización francesa en el virreinato peruano. Vemos el impacto de las ideas ilustradas en San Marcos y cómo influyeron en los planes de estudio y el diseño de instituciones, ¿no? Vemos, ¿no?, y eso lo vemos a lo largo de los artículos, que la ilustración en el Perú, ¿no?, difiere, ¿no?, de la ilustración en Europa, ¿no?, porque es una ilustración que viene pues de las altas esferas del poder, ¿no?, y que es el gobierno virreinal el que impuso la divulgación de las nuevas ideas, ¿no?, y la modernización de la educación y de la burocracia virreinal. O sea, hay que estudiar pues toda la pues todo este cambio en la educación, ¿no?, universitaria, dentro del marco de las reformas borbónicas, que abarcan más que la educación, ¿no?, sino que abarcan la administración, la política, ¿no?, la economía. O sea, como que las reformas borbónicas es un movimiento abarcador, ¿no?, dentro del cual, ¿no?, están pues este movimiento de reforma educativa, ¿no? Entonces, otro de los aspectos importantes y que hay que tomar en cuenta para la cuestión de la educación, ¿no?, es que si bien lo que hubo en Perú y en Iberoamérica fue lo que se llama ilustración católica, ¿no?, la reforma educativa está marcada por la expulsión de los jesuitas, ¿no?, en América y Europa. Y la expulsión de los jesuitas es clave para que el poder colonial tuviera control de la educación en el Perú, ¿no?, porque los jesuitas tenían la mayoría de instituciones de educación superior en sus manos, ¿no? Entonces la expulsión permitió que el virrey pudiera introducir nuevas ideas ilustradas en las universidades. Y bueno, como ya lo dijo Marcel, ¿no?, hubo bastante resistencia, ¿no?, a las nuevas ideas, lo que pasó con Baquijano y Carrillo, ¿no?, que Baquijano y Carrillo intentó implementar un nuevo plan de estudio para modernizar pues los estudios universitarios, pero esta reforma quedó frustrada, ¿no? Además que la modernidad, ¿no?, que trae la ilustración en el Perú tuvo que convivir con ideas neoescolásticas, ¿no? En el caso de San Marcos, ¿no?, bueno, los principales focos, ¿no?, de renovación se dieron principalmente en San Carlos y San Fernando, ¿no? Y las disciplinas que comienzan a florecer, ¿no?, son las disciplinas de la medicina y la cirugía, ¿no?, que habían sido descuidadas en las épocas anteriores. Y eso lo estudiamos con mucho detenimiento en este volumen, ¿no? Y además, algo también bien importante que se ve en los artículos de este volumen es que no solo hay un cambio de plan de estudio, sino que hay una reformulación de la pedagogía y de la idea de la educación. Eso es también bien importante. Una educación que ya no es memorística, ¿no? Y también una educación que es más, digamos, más democrática, en el sentido de que hay como más, una relación como más horizontal, ¿no?, entre alumno y maestro, ¿no? Quizás una de las dos figuras importantes, ¿no? Bueno, las figuras que marcan, ¿no?, las figuras que marcan en el ambiente de la medicina, ¿no?, y de la cirugía, es Hipólito Unanue, ¿no?, y más tarde Cayetano Heredia, ¿no? Tenemos una sección especial, ¿no?, acerca de los personajes ilustres, ¿no?, de la universidad. Y bueno, hemos destacado, ¿no?, Fray Diego de Cisneros y Baquijano y Carrillo, ¿no? Fray Diego de Cisneros, ¿no?, y tanto como Baquijano y Carrillo, fueron muy importantes para la formación del mercurio peruano, ¿no? Y bueno, y ambos también están muy relacionados porque Fray Diego de Cisneros es el que el que editó la obra de Baquijano y Carrillo, específicamente el elogio al virrey Jáuregui, ¿no?, que luego fue prohibido y fue censurado, ¿no?, por sus ideas reformistas, ¿no? Muy bien, entonces
Entonces, el volumen de San Marcos, ese segundo volumen abarca varios aspectos, ¿no? Varias de las disciplinas, ¿no? de San Marcos y cómo cambia sus planes de estudios, cómo cambia la forma de la pedagogía, ¿no? Y también cuáles son pues, los personajes ilustres, ¿no? Eso es prácticamente, creo que de los 3 temas importantes que marcan, ¿no? Este volumen. Muy bien, y bueno, ese volumen espero, ¿no? Espero que ese volumen sirva, ¿no? Sirva para para difundir más, ¿no? Difundir más la historia de San Marcos, ¿no? Y también lo pienso, ¿no? No solo lo pienso también para los alumnos, para los propios sanmarquinos, ¿no? Y para el público general, pero en especial a los sanmarquinos para que se sientan orgullosos de su historia, ¿no? Y de esas figuras ilustres, ¿no? Eh, Muy bien, muchas gracias por esta oportunidad. Bien, muchas gracias. Fueron las palabras de la doctora María Elís Escalante Adanilla. A continuación, invitamos al uso de la palabra al licenciado Marcos Ernesto Garfias Dávila, quien es licenciado en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, diplomado en Gestión del Desarrollo Local por la misma Casa de Estudios, con estudios de doctorado en Historia de América Latina en el Colegio de México. Ha sido profesor en las escuelas de Historia y Ciencias Políticas de la Universidad San Marcos y actualmente es investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos. Adelante con sus palabras, licenciado Garfias Dávila. Muchas gracias, Fernando. Muy buenas tardes con nuestros panelistas, con el doctor Manuel Burga. Es un gusto volverlo a ver por esta vía. A Marcela, a María Elís, con quienes compartimos la aventura, ¿no? de materializar este proyecto que tenía ya varios años tejiéndose en San Marcos. Yo fui convocado en la última etapa. Hubo un momento previo donde el trabajo de este volumen descansó en la iniciativa, ¿no? Y en la convicción y además en la tarea más menuda de convocar a los autores, tanto de María Elís como de la profesora Cristina Flores. Así es que desde aquí también un reconocimiento a la profesora Cristina Flores, porque gran parte de este volumen se debe a su trabajo inicial. Para mí además fue una doble alegría cuando se me hizo la convocatoria, porque era retornar a San Marcos de alguna manera, a mi casa de formación. Yo trabajé además como historiador a la institución, pero además porque venía vinculada a mi otra casa, que es el Instituto de Estudios Peruanos, en esta idea de hacer una coedición entre los 2 centros que creo yo son los centros más importantes de difusión de historia, de historiografía, ¿no? Y claro, con el anhelo además que se mantenga y que este vínculo entre San Marcos y el IEP se fortalezca, ¿no? Porque en verdad ha sido bastante tenue, pese a que los sanmarquinos fundaron el IEP hace más de 60 años. Dicho esto, pasaré un poco también a comentar estas observaciones del profesor, agudas, ¿no? Suaves en las maneras, pero me parece agudas en el fondo, sobre el espíritu de este volumen y algunas de las preguntas que lanzaba, ¿no? En principio hay que decir que es un arco temporal, ¿no? Que mide 2 reformas importantes de la universidad: las reformas borbónicas, que es una reforma que fracasa, y las reformas del 50, 60, el 19, la reforma de los liberales, que más bien es una reforma que tiene éxito, ¿no? Y el fracaso de las reformas borbónicas explica en gran parte, por ejemplo, el dinamismo que va a tener después el Convictorio San Carlos, pero también el Colegio de Medicina de San Fernando, ¿no? Van a ser los espacios en los cuales de alguna manera se va a cubrir esta formación, ¿no? De profesionales, la educación superior del tardío periodo colonial, en tanto que San Marcos entra en una etapa de oscurantismo, ¿no? El fracaso mismo de las reformas, de la resistencia de los sanmarquinos, marca ese fracaso, y en las primeras décadas del siglo republicano ese fracaso, ese oscurantismo se sienten sobremanera, ¿no? Son los liberales quienes deciden rescatar la universidad, convertirla en una institución dentro de este proyecto de la construcción de la república, y le vuelven a dar vida.
Aquí quizás un poco no intentando resolver las preguntas del profesor Burga, al momento de que se aborda la historia de San Marcos o que los historiadores, ¿no?, transitan este periodo, es inevitable mirar justamente esta década 50, 60 del siglo XIX, cuando en este proyecto liberal se articulan, ¿no?, en esta iniciativa de reconstruir la universidad, a estas otras instituciones, ¿no?, al Colegio de San Fernando y al Colegio San Carlos, para convertirlas en las facultades de la universidad. Quizás ahí hay una especie de mito de origen de la universidad que se centra en este periodo, pero para quienes escriben la historia de la universidad suele suceder, ¿no?, que hay un vínculo que va más atrás, ¿no?, que no diferencian quizás este periodo que amalgama estas reformas a mediados del siglo XIX y lo que hacen es extender de alguna manera esta historia de unificación hasta periodos previos, ¿no? Porque es cierto que el Colegio de San Fernando, al convertirse en la Facultad de Medicina, termina imbrincada la propia historia de la universidad, ¿no? Y aunque antes venían separadas, digamos, terminan imbrincándose a mediados del siglo XIX. Y lo mismo con San Carlos, ¿no? Porque de San Carlos se van a constituir las facultades de Derecho, de Letras y de Ciencias, ¿no?, que son las facultades importantes con las cuales renace la universidad con el proyecto liberal, ¿no? Habría que también ahí incluir el seminario Santo Toribio, la Facultad de Teología, ¿no?, que nunca terminó de cuajar en el proyecto institucional justamente por el gran peso del conservadurismo, ¿no?, el propio de la institución. Pero eso en parte quizás explique, ¿no?, hay un sesgo de los historiadores en esta voluntad de construir tanto la identidad de la universidad sobre un periodo que termina unificando, que es este periodo de mediados del siglo XIX, ¿no?, donde nace la universidad moderna como tal. Y es pues un proyecto de éxito, ¿no?, a diferencia del proyecto reformista de los Borbones. Yo, como no queda mucho tiempo, quisiera llamar la atención en otros artículos, que es de la cuarta parte, que por el tiempo no se ha mencionado aquí, que son los trabajos tanto de Kevin Zabaleta, que ha hecho un trabajo muy importante de iconografía en el libro. Hay una serie de fotografías, ilustraciones, bocetos, ¿no?, tanto de los locales de la universidad, de algunos de sus personajes importantes, de su ubicación en la ciudad. También hemos intentado mapear cómo San Marcos está ubicada en esta Lima decimonónica y en esta Lima también de fines del siglo XVIII, ¿no?, porque el espacio de la institución ubicada en la ciudad es muy importante, porque, para decir una cosa bien concreta, ¿no?, la universidad estaba ubicada en esta famosa plaza de la Inquisición, al costado precisamente, ¿no?, de este poder eclesiástico, dentro de un damero además que juntaba el poder político muy cerca de ahí, ¿no? Porque no hay que olvidar que tanto las reformas borbónicas como las reformas de los liberales del XIX no solo son reformas académicas, ¿no?, intelectuales, de planes de estudio, lo que se quiera, sino que, como tanto han dicho el profesor Burga como Marely, son reformas que implican además proyectos políticos importantes, ¿no? Y entonces la universidad está en el centro, y para quienes diseñan estas reformas políticas en términos mayores, la institución universitaria juega un papel central, ¿no? Y por eso es que la involucran en estos procesos reformistas. Yo diré ahí, como un paréntesis, una reforma parecida es la que se tejió entre el 69 del siglo XX con los militares, pero que también fracasó, ¿no? Y que de alguna manera esa reforma, de alguna manera digo, se parece al fracaso de la reforma borbónica, porque en adelante San Marcos termina desligada de estos proyectos de desarrollo de las élites del Estado, en el cual hemos vivido nosotros, ¿no?, quienes ingresamos después a la universidad en las últimas décadas del siglo XX. Y las reformas recientes, ¿no?, del 2014 en adelante, de alguna manera intenta retomar, ¿no?, esta centralidad de la universidad en el proyecto estatal, ¿no? Hay un debate abierto, hay una discusión abierta, pero en general hay algunas similitudes, ¿no?
Pero volviendo entonces al trabajo de Kevin, es un trabajo muy importante. La tapa misma, que pueden verla aquí, es un trabajo muy bonito de Kevin. Él trabaja lo que vendría a ser el tercer local de la universidad, que se ubica en la Plaza Inquisición, que después va a pasar a ser el local del Congreso, con el local del famoso Colegio San Carlos, que ahora es nuestra casona universitaria, ¿no? Nuestro centro cultural. Esos son los dos espacios que están presentes en el siglo XVIII y XIX de la historia de la universidad. Después hay otro trabajo también importante y original, escrito especialmente para este volumen, de José Carlos Rivas y Daniel Sarazu, que hacen un balance bibliográfico, un balance historiográfico sobre la historia de la Universidad de San Marcos. Revisan las distintas generaciones de académicos, casi todos de ellos sanmarquinos, que han ido mirando esta historia, ¿no? De distintos enfoques, de distintas tradiciones, ¿no? Unas más apologéticas, otras más bien críticas. Entonces ahí hay un balance importante, creo que se va a prestar para cualquier otro trabajo que intente abordar este periodo, ¿no? Y finalmente el trabajo de Jesús Martínez Laya, que es una cronología que intenta precisamente ubicar esta historia de este periodo de San Marcos en un proceso mayor, ¿no? Que es la historia de la sociedad en general y la historia política del Perú, ¿no? En este siglo que está mirando el volumen, que también sirve como una guía, una brújula para ir mirando, ¿no? Eso habría que añadirle además el índice mástico que nosotros quisimos incluirlo, que fue un trabajo también donde José Carlos Almeida jugó un papel central en esa etapa, y además él mismo revisó mucho del cuidado de la edición de este libro, ¿no? Así es que desde aquí también un agradecimiento a José Carlos Almeida y a todos los autores de este volumen, que son, me parece, 12, la mayor parte de ellos sanmarquinos, ¿no? Bueno, es un libro interesante, un buen punto de partida para mirar de manera integral esta historia de la universidad, que es nuestra pretensión. Esto es un primer volumen, y la idea es completar la colección con otros 4. Muchísimas gracias. Nos vemos en otra ocasión. Bicentenario del Perú.